Marianela Montenegro, ¿cómo estás? Buenos días, como siempre, como todos los martes y jueves, un placer verdadero. Bueno, un gusto saludarte, José Antonio, y a toda la gente que sigue el programa. Bueno, nuestro país está en vilo más que nunca. Estamos esperando que se dé lo que todos pensábamos que se iba a dar inmediatamente, ¿no es cierto?, la ejecución del estado de sitio, el decreto que precisamente haga que las carreteras sean desbloqueadas y expeditas para la población, para tratar de entrar en la normalidad. Pero hasta ahora, nada, Marianela. Bueno, lo que pasa es que hay una sola parte que está en contra de los ciudadanos, ¿no? Y esa parte se llaman narcotraficantes, transnacionales, ONGs y el propio gobierno. Insisto en esta tesis porque definitivamente esas son las señales que han dado. No sé qué opinas tú. Para mí hay una sola parte que está contra la ciudadanía y esta es ese grupo de intereses gigante que están torturando al ciudadano con un solo objetivo, de que cansados, con hambre, después de todo este sacrificio enorme que le hacen vivir al ciudadano, aceptemos privatizaciones, entreguismo, deuda, mayor endeudamiento, y sigamos viviendo exactamente como hemos vivido todo este tiempo, en una dictadura total. A ver, Marianela, mira, en los discursos del gobierno se habla de narcoterroristas, etcétera, ¿no es cierto? Ya, estamos de acuerdo todos. Pero reciencito nomás, Chile ha encontrado 100 toneladas de cocaína impregnadas en madera con un valor estimado de 8.300 millones de dólares. Es el golpe más grande hasta ahora en el narcotráfico en puertos chilenos. Todo ha salido de Bolivia. Si a eso voy, a eso voy. Si se realiza una buena investigación, dicen que por ahí caerían, gente de alto nivel del gobierno. Pero el gobierno está metido hasta el cuello con el narcotráfico y no de ahora. Ya está metido hace varias décadas y nunca han dejado. Siempre han sido parte de toda la estructura del Estado. Han sido parte de diputados, de senadores, de gobernaciones, de municipios. Ellos han alentado todas estas leyes, toda esta mafia política que incluye la mafia narcoterrorista y obviamente la mafia transnacional, que tiene que ver con la banca, con el endeudamiento y con el saqueo de las enormes riquezas que tiene Bolivia. Acá la única víctima es el ciudadano, ¿ya? El ciudadano que vive en los centros urbanos, el ciudadano que vive en el área rural. Porque acá, ¿qué es lo que está sucediendo? Tanto el gobierno como las transnacionales, encarnadas en organizaciones no gubernamentales, como la banca buitre, son las que están alentando el estado de convulsión en el país. Si pueden llevarnos a una guerra civil, lo harían con todo gusto. Si pueden, porque en ese trance es donde más roban, ¿ya? Estás viendo qué intereses se mueven por todos lados. Hay videos que han inundado las redes tratando de sindicar solamente a Evo Morales, que es un narcotraficante, que todo mundo lo sabe, los países lo saben, la Unión Europea lo sabe, la DEA lo sabe, el FBI lo sabe, pero no hacen absolutamente nada al respecto. Lo protegen. El gobierno de Obama, ¿qué ha hecho? Le ha regalado aviones, helicópteros y toda aquella historia. Hoy se están confrontando contra las mafias cruceñas, por ejemplo, contra Branco, Marinkovic, Ivo Kulchis y toda esa historia. Pero también está la otra partecita de grandes terratenientes. Nunca nombran a otro gran terrateniente como es Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, el propio Evo Morales, las 5 federaciones. Yo quiero mostrarle la diferencia que hay entre un ciudadano y toda esta mafia política, ¿ya? De izquierda supuesta y de derecha supuesta. Estos delincuentes nunca han comprado un metro de tierra, todos se han adjudicado. Nunca, ninguno de los dos grupos, ¿ya? En cambio, el ciudadano común, 100 metros de tierra, acude a un crédito, acude a sus ahorros, a trabajar el doble para poder tener algo, ¿sí? O estoy... No, está en lo correcto. Entonces,
En el Chapare, Evo Morales no solamente tiene 20 hectáreas, tiene más de 500 hectáreas adjudicadas de la nada. Y esto es lo que se conoce. Imagínate lo que no se conoce. Sus perros, sus gatos, sus compadres, sus testaferros son dueños de todo aquello. Todos estos tienen su dinero en paraísos fiscales. Todos los que han pasado por el poder se han adjudicado de tierras. Son mafias que se han articulado con la justicia. Jueces que agarran tierras de propietarios que por la simple posesión fingen posesiones y todo aquello y hacen las dotaciones ellos mismos, pero con testaferros. Hay denuncias, se tendría que hacer una auditoría de la posesión de la tierra. Acá las leyes dicen que nadie puede tener más de 5,000 hectáreas porque está prohibido el latifundio, pero sin embargo hay 34,000, 74,000 hectáreas fácilmente en el Chapare, fácilmente en el Tibnis, fácilmente en todas partes de Bolivia. Y qué no decir en el oriente. Entonces, todos esos intereses están buscando el agotamiento del ciudadano para que te vengan, uno, con ajuste estructural, ¿no? Subida de todo, para que tengamos que pagar los bolivianos sus robos. El ajuste estructural ha sido el truco de toda esta mafia, que también incluye a la mafia de bancos, ¿sí? Entonces, no se puede decir, como lo que están promoviendo en algunas redes sociales, que solamente son los Kulgis, los Marinkovic o toda esa mafia del oriente que es la que tiene la tierra. Están cundiendo este tipo de temas. 4 de septiembre de 2024. Hotel Los Tajivos, Santa Cruz de la Sierra. Una empresa boliviana cumple 25 años. Reparte reconocimientos a sus socios fundadores. Entre los nombres reconocidos, esa noche figuran 3. José Luis Camacho Parada, Yasmín Marinkovic Jovicevich, Miguel Ángel Antelo de Barneville. Camacho, Marinkovic, Antelo. 3 apellidos. Una misma empresa. Una misma noche. Este episodio explica por qué eso importa. Lo que sigue no es opinión. Son 3 documentos públicos. Cualquier ciudadano puede verificarlos hoy mismo. Documento número 1. 26 de marzo de 2015. Notaría 111 de La Paz. Escritura pública número 467. Modificación parcial de los estatutos del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida. Una de las corporaciones más grandes de Bolivia. Controla el 26% del mercado de seguros del país. Más de $1,000 millones en primas en 25 años. La escritura lista a sus 28 accionistas con nombres, apellidos y porcentajes. Accionista número 1, José Luis Camacho Parada, 37%. Accionista número 2, Radmila Jovicevich de Marinkovic, 6,55%. Madre de Branko Marinkovic. Accionista número 25, Luis Fernando Camacho Vaca, el que fue presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz en 2019. El que llevó la Biblia al Palacio Quemado. Sumen los 4 Camacho. Sumen los Marinkovic. Sumen los Antelo Dabdub. Sumen los Wille, sumen los Barberi, 5 apellidos, 59,42% del capital del grupo. Mayoría absoluta. No es opinión. Está en la escritura pública. Documento número 2. 27 de agosto de 2024. Juzgado 15 de Instrucción Anticorrupción de La Paz. Resolución 374. Sentencia penal firme. Delito. Organización criminal. Pena. 3 años de prisión. Cárcel. Palmasola. 6 condenados, todos exdirectivos del Banco Facil, uno de los bancos privados más grandes de Bolivia, intervenido por la ASFI el 26 de abril de 2023. El detonante, créditos sin respaldo, entre ellos abonos por 28 millones de bolivianos a una joven de 18 años. Después de la intervención, 4.600 trabajadores sin salario, 900.000 ahorristas con su dinero en riesgo, $400 millones en carga social. Los condenados firmes incluyen a Martín Willy Engelman, ex vicepresidente, Alexander Wille Hauke, ex síndico, y Álvaro Velasco Bruno, ex director. Wille, acuérdense del nombre, estaba en la escritura del Grupo Nacional Vida. Velasco, Álvaro Velasco Bruno, padre de Juan Pablo Velasco D'Alense.
El gobernador actual de Santa Cruz, posesionado el 4 de mayo de 2026. Mientras el padre cumple 3 años en Palmasola, el hijo está en el sillón de la gobernación. Y hay una pieza más. 27 de mayo de 2023. Un mes después de la intervención del Banco Fácil, el interventor designado por el gobierno, Carlos Colodro, aparece muerto. Caída del piso 14 del edificio Ambasador, en el barrio Equipetrol de Santa Cruz. Las circunstancias siguen sin esclarecer. Este podcast no atribuye responsabilidad, solo dice lo que dicen los registros. Documento número 3. Abril de 2016. El diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publican los Panama Papers. Entre las entidades reveladas, una sociedad anónima panameña, Navi International Holding, en la base pública del ICIJ, accesible hoy mismo en offshoreleaks.icija.org. Navi está catalogada como nodo número 10.053.706. Los accionistas documentados de Navi: Camacho, Marinkovic, Wille, Antelo, Barbary, Dabdub, Pedrotti, cuñado de Branko Marinkovic. Los mismos apellidos que estaban en la escritura del Grupo Nacional. Pero ¿qué sucede en con 2015. esto? Los mismos apellidos del directorio condenado del Banco Fácil en Álvaro 2024. García Linera. Él es quien ha retirado $400 millones del Banco Fácil, a pedido de Evo Morales. Los han, los han absorbido. Todos los negocios, todo el raterío del famoso Evo Morales, Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, está metido también en estos grupos. Por un lado, en el Banco Fácil, por el otro, en el Banco Económico. No te olvides que Álvaro García Linera es compadre de Ivo Kulchis, dueño del Banco Económico. No te olvides que ellos son accionistas de todo lo que significa Urubo Village, un proyecto de $4.000 millones. No te olvides que estas personas son las eternas beneficiarias de todos los créditos, de todas las quiebras de los bancos. Y tampoco te olvides que no son todos los que están en estas listas. Ahí lo tienes a Samuel Doria Medina, ahí tienes a parte de toda la cúpula masista, que por supuesto está participando en todo este latrocinio. Y obviamente al frente, ¿a quién tienen? A las transnacionales que les han financiado campañas, los han ayudado a llegar al poder, los han protegido en el poder y hacen recambios para engañar a la manada, para engañar a la opinión pública. Cuando la gente va a entender que todos estos grandes privilegiados con la tierra, con los impuestos, con todo lo que representa la banca, son parte del mismo equipo de esas élites que les permiten permanecer en el poder. Acá la única víctima es el ciudadano común, ese ciudadano que no está vinculado al poder, porque mañana, obviamente, ¿qué es lo que están buscando? Ejercitan tal nivel de presión, ¿no?, para que el día de mañana el ciudadano boliviano acepte un ajuste estructural, ¿no? Te van a decir, tenemos que ajustarnos los cinturones como siempre lo han hecho, cuando estas mafias te siguen robando hace más de 40 años. El grupo Bedoya del Banco Nacional, el grupo del Mercantil, donde está Tuto Quiroga, donde estuvo su padre, el grupo económico del Banco Económico de Kulchis, el grupo de los monasterios, son los grandes terratenientes que hay en Bolivia. En la banca de Fácil ha estado incluido Evo Morales, ha estado incluido Álvaro García Linera. Otra cosa muy diferente es que operen con testaferros, que se hagan dueños de tierras en enormes cantidades, precisamente también con testaferros. Y ahora imagínate cómo de cercados estamos todos los ciudadanos, que los municipios se han constituido en mafias organizadas, que obviamente se dedican, uno, a extorsionar, a exaccionar, a adueñarse de tierras, a contratar con sobreprecio las mismas empresas transnacionales que nos están robando. ¿Por qué, por ejemplo, no se hace una auditoría a las tierras? ¿Por qué no?
una subida de impuestos a aquellos que están con enormes cantidades de tierras, dejan de pagar 2 bolivianos. Yo le pregunto, ¿qué boliviano paga, qué ciudadano paga 2 bolivianos por su propiedad, así sea una propiedad en los cinturones de miseria que tiene cada región? Esta es una mafia organizada la que está manejando el país. Y peor aún, hoy está bien, el pueblo, la ciudadanía está cansada, porque obviamente hay gente que vive día a día y está totalmente perjudicada por este tema. Te lanzan una ley 1740 del estado de excepción, que es altamente peligrosa, porque ojalá sea para los delincuentes que están bloqueando y están financiando el bloqueo, porque ¿qué es lo que hacen? Pagan a los sindicateros y que no crean que solamente al capo de la CSUCB o de los interculturales o de las Bartolinas. Ellos tienen una estructura. Las 5 federaciones tienen toda una estructura. Esos están sobornados. Las nuevas organizaciones paralelas de la sociedad civil que han armado todo esto a propósito de esas leyes que nos han impuesto, como los interculturales, los controles sociales, las Bartolinas, que operan simplemente a través del soborno. ¿Y a quiénes obligan? Al campesino de base, a ese que produce alimentos. Ese es el único que debería tener ayuda, pero no. Obviamente es víctima de los camioneros que de manera extorsiva sacan sus productos, sus frutos, sus hortalizas del área rural, obviamente poniendo precios y poniendo todo lo que les da la gana. ¿Te das cuenta? Cuando el Estado debería ver por esa seguridad alimentaria, porque de quienes nos alimentamos no es de los olleros, porque el dinero que va de la exportación de la soya se queda en otro país, no vuelve a Bolivia. Pero sin embargo se benefician de créditos, se benefician de esto, se benefician de la tierra, se benefician no pagando impuestos, teniendo tierras de engorde y todo aquello. Ya, está bien, esa posición está bien, por un lado. Pero no es solamente ellos, también está el lado de toda esa mafia que se ha articulado durante 20 años, que tienen estructuras en la justicia, que tienen estructuras en el Parlamento, que tienen estructuras en el órgano electoral y en todos los órganos de poder. Entonces, todo el poder en Bolivia está parcelado. Y lo que hoy están buscando, tanto el gobierno, por eso tarda en abrogar una ley, tarda en promulgar otra ley, tarda en aplicar la ley aprobada. ¿Te das cuenta? La 1740, que además reviste peligros gigantes, porque tenemos una policía absolutamente corrupta, ¿ya? Y le vas a dar tú el artículo 26, ¿qué señala el artículo 26? Que por supuesto acá los famosos policías tienen piedra libre para matar, porque el artículo 26 presume la legalidad de todas las acciones de la policía, contra lo que dice el artículo 116 de nuestra Constitución. Hay la presunción de inocencia. Exacto. Entonces, mañana, ¿no? Que están metidos en mafias, están metidos son matones a sueldo y de todo hay. Imagínate, van a ejecutar a quien les dé la gana y van a decir, pues, que estaba transportando dinamita o estaba transportando esto o lo otro. Eso es altamente peligroso para una democracia, así sea en un momento de estado de excepción. Porque si tuviéramos una policía idónea, una policía, obviamente no meto el mismo embudo a todos, porque habrá gente honrada, habrá gente honesta, pero la mayoría de los policías han dado señales de que son simple y llanamente parte de la mafia, del narco, de la corrupción y de todo aquello. Entonces, ¿qué garantía tiene el ciudadano cuando le dicen que de acuerdo al artículo 26 de la Constitución, o que es de la nueva ley que se ha aprobado, ellos tienen licencia para matar? Porque todo está dentro del marco de la legalidad, la presunción de legalidad de cualquier legalidad, sí.
Ahora, ¿no? conociendo, Marianela, Sí, conociendo el estado de corrupción que hay dentro de la policía, por ejemplo, y los estamentos del Estado pueden decir, te miren, aquí le está hablando por demás contra nosotros, vamos, lo matamos o lo detenemos y, bueno, pues tenemos la ley a nuestro favor, ¿no? Entonces, claro. es como una ley brisa, una ley brisa para los policías, ¿no? Más o menos así. Claro, la ley Brisa, que por supuesto es otra barbaridad en contra del ciudadano boliviano. Yo lo que te digo, José Antonio, es que en este momento la gente tiene que identificar los temas. O sea, no puedes meter al mismo embudo a los campesinos, agricultores, a los cuales mediante la ley 1720 se procuró incorporar a todo lo que significa la mediana propiedad y por supuesto sacarlos de ese contexto jurídico que prohibía el embargo, el remate de las tierras. Porque finalmente los bolivianos comemos el 99% de los alimentos que vienen del agro, aunque se han disparado todas las comidas procesadas de los supermercados, que lo único que hacen es dañar la salud. Acá nosotros necesitamos precisamente a esos pequeños propietarios que están viviendo, uno, acosados por la dictadura sindical del narcotráfico, que se ha expandido por todo el país. ¿Ya? Estamos viviendo acosados por esa dictadura sindical de la minería ilegal, que ni siquiera opera ni tributa a Bolivia. Son operadores de transnacionales. Ellos han conformado cooperativas. Ellos han conformado la Royal Gold, que opera en La Paz, para que hasta el último minero que saca un poco de oro vaya y les venda a ellos. Son acopiadores. Es la hegemonía del acopio, ¿no? Y eso está manejado por Juan Ramón Quintán. Y resulta que en este escenario del gobierno, toda esa mafia delictiva que continúa operando, ya no existen. Cuando a estos ya se les deberían revertir las tierras, ya se les debería haber hecho auditorías absolutamente de todo. Se habla de Evo Morales y la pedofilia. ¿Dónde está el despilfarro que ha vivido Bolivia en estas 2 décadas? Han robado a manos llenas, han quebrado cooperativas, han quebrado todo, desde Doria Medina hasta la fecha, las corporaciones de desarrollo. ¿Quién rinde cuentas de todo eso? Dime si Coteor, si Codetar, si Cotel en La Paz, si Cotas en Santa Cruz, no son empresas que están simplemente al servicio de mafias, como han estado las corporaciones de desarrollo. Las transnacionales, ¿qué les han dicho al financiarles sus campañas, al meterlos al poder a todos estos? Les han dicho que ahorquen, que estrangulen las empresas privadas. ¿Por qué en Bolivia no se beneficia con la seguridad alimentaria, sin pesticidas, sin herbicidas, a ese campesino que produce la tierra en pequeñas parcelas? ¿Por qué no se le da transporte? ¿Por qué no se le da? Porque todo obedece a un plan siniestro. ¿O qué me vas a decir? ¿Que los bolivianos hemos tirado los ferrocarriles porque nos ha dado la gana? No, porque nos han impuesto, porque tenemos que comprar las llantas a Goodyear, a todo ese sionismo maleante. Tenemos que comprar las llantas, tenemos que comprarles el combustible, tenemos que comprarles los vehículos, además tenemos que ser la chatarra del mundo, porque todos los vehículos usados se vienen a Bolivia, ¿no? ¿Nos gusta eso? ¿Por qué no fortalecimos ferrocarriles, por ejemplo? Transporte masivo, ¿no? Hemos inundado las calles, los departamentos, las carreteras con enorme cantidad de vehículos chatarra que lo único que hacen es contaminar. ¿Y qué pasó con los ferrocarriles? ¿O no es una imposición de las transnacionales notoria? Que sirve para vender sus llantas, sus vehículos, sus repuestos, el combustible y toda la historia. Por eso, en cada etapa ocurre exactamente lo mismo. Viene la guerra del gas,
¿Y cuál es el beneficio para las transnacionales y obviamente para los sobornados políticos, la mafia política? ¿Qué significa la guerra del gas? ¿Ha sido una reivindicación para los bolivianos? Podría ser, ¿no? Podría haber sido, pero sin embargo ha sido una reivindicación para las transnacionales, porque el gas que estaba saliendo por puertos chilenos tenía un precio. El gas que se fue a la Argentina para después irse a Chile tenía otro precio y se llamaba precio solidario con nuestros amigos argentinos. Una molécula de gas no han recibido los argentinos, ¿sí? Entonces, tenemos que ir mirando todos esos elementos. Y cuando está el gas, 53 trillones de pies cúbicos, que nos alcanza para cubrir la matriz, cambiar la matriz energética y para cubrir todas las necesidades de los bolivianos, nos han dejado sin una molécula de gas. Evo Morales se ha farreado la plata y le ha pagado a las petroleras costos recuperables más de 15,000 millones de dólares. ¿Y eso qué representaban? Sobornos para cada uno de estos maleantes de la cúpula. Y obviamente sobornos para el silencio a los parlamentarios, porque son ellos quienes deberían dar las alertas y no lo han hecho. ¿Cómo puede ser posible que el ciudadano boliviano no comprenda esta cruda realidad, que estamos siendo gobernados por nuestros verdugos? Y hablo de todos, políticos de izquierda, de centro y de derecha. Nosotros tenemos que reestructurar todo. Y primero que nada, tenemos que garantizar la alimentación. No podemos seguir en este tren generando como zonas expulsoras, porque esta transnacional minera viene acá, expulsan a los indígenas, a los campesinos que tienen que venir a los centros urbanos a poblar los cinturones de pobreza, los cerros y todo lo que puedan, ¿no? Cuando deberían estar en sus lugares asistidos por el Estado, porque finalmente ellos son quienes nos alimentan. ¿O de dónde sale todo el resto? Ya estamos empezando a importar hasta cebolla. Y eso no puede ser posible. Acá el gobierno tiene que dar las condiciones a esos campesinos y no buscar que esa banca buitre, tanto internacional, que controla la banca local, y te hablo del Banco Económico de Ivo Kulgis, te hablo del Banco Ganadero de los Monasterios, te hablo del Banco Nacional de los Bedoya, te hablo del Banco Mercantil de los Tutos Quiroga y compañía. Toda esa banca, detrás de que está, de apropiarse de esas tierras agrícolas medianas, las que alimentan al ciudadano. ¿Por qué? Porque esas tierras hoy están blindadas. Esas tierras sirven para alimentar al ciudadano boliviano. ¿Ya? Los tomates que consumimos, las cebollas, todo eso, tienen que venir de ahí. ¿Pero qué han hecho? El gobierno de Evo Morales ha sido tan nefasto, ha implementado una dictadura sindical, ha hecho desaparecer familias enteras y lo estamos persiguiendo por pedofilia. Álvaro García Linera ha implementado el terrorismo en todos lados, financiado por organizaciones no gubernamentales que velan por los intereses de las transnacionales. Vienen con el escudo de falsa filantropía. No te voy a negar, querido José Antonio, que dentro de esas ONGs hay personas que efectivamente en las ONGs de animalismo, obviamente aman a los animales, ¿ya? E ignoran todo lo que se decide en la cúpula. No te voy a negar que la ONG de la Tierra, el CEGIS, ¿ya? En los mandos inferiores hay gente consciente. Mira tú, a una persona que yo he valorado mucho es a la señora Baptista, pero era parte de la ONG CEGIS, de la misma ONG que era director el famoso Álvaro García Linera. ¿Ya? ¿A qué se han dedicado? Simplemente a robar tierras, con una estructura en el Tribunal Agroambiental, con una estructura en los municipios. Para eso te han hecho 400 municipios. A partir de los municipios ha venido el saqueo total de la tierra. Y se han convertido en zonas expulsoras
de la gente que trabaja la tierra. Esto no es difícil entender. Los israelíes han conformado kibbutz. Esos kibbutz tenían todo, escuela, colegio, universidad, todas las necesidades para que esa gente no salga. No como ocurre ahora, que esos agricultores que tienen hijos, ya, resulta que no hay colegios porque la banca buitre jamás te va a prestar para desarrollar esos lugares, porque obviamente se guardan para ellos a nombre de Reserva Mundial de la Humanidad o no sé cuánta historia. Pero cuando a ellos les da la gana, liquidan a los guardaparques y se meten a Tariquía, el ejemplo claro. Y obviamente ya han negociado Tariquía. ¿Y qué están haciendo? Están robando a manos llenas, pagándole unos cuantos pesos a estos delincuentes que gobiernan. Y hoy quieren hacer exactamente con el litio. Si tú en el momento en que nos han robado el gas, ya, nada raro que ellos mismos hayan desatado un conflicto para después le vamos a vender a la Argentina a la mitad de precio, ¿no? Para Chile, el proyecto, ¿cómo se llamaba? El proyecto para Chile, Gas por Chile, era un proyecto mucho más caro, ¿ya? Ellos se dieron cuenta en el camino, porque ¿qué tenían que hacer? El gas llegaba hasta puertos chilenos, tenían que liquidificar, regasificar, llevar en buques tanqueros y toda esa historia. Se dieron cuenta de eso, entonces tenían que retomar el lado argentino. Y encima nos sacaron la mitad de precio. Gas solidario para nuestros compatriotas argentinos, para los fríos australes, para que tengan calefacción. O sea, es meterte los dedos a la boca, ¿ya? Es lo mismo que están haciendo ahora con el litio. O sea, que se desate la champaguerra en Bolivia, ¿no? Que la gente llegue a tal nivel de hastío que lo que venga como solución lo acepten. Entreguismo total lo acepten. Créditos buitres lo acepten. Una reconfiguración del poder lo acepten. ¿Sí? Un ajuste estructural lo acepten. Eso exactamente hemos vivido ya con el ajuste estructural y la nueva política económica de paz y tesoro. Lo hemos vivido con todo lo que ha representado el tema del gas por Chile y lo estamos viviendo hoy día. Con militares que no cumplen la Constitución, que tienen pluses. ¿Para qué? Para cuidar los campos petroleros, mineros, para cuidar la gaiba, la explotación que no le rinde cuentas a nadie, para cuidar San Simón del buitre Soros, San Cristóbal. ¿Alguien sabe todo el pueblo entero que han extraído de las profundidades? Y todo lo tenían calculado. Y acá no hay uno solo de estos gobiernos que no sea parte del ONGismo, de esas mafias financiadas por esas transnacionales buitres. Entonces, es importante que la gente conozca, sepa, no la historia que te venden, no las falsas narrativas que te venden los medios de comunicación y periodistas mafiosos, que obviamente el algoritmo está programado para subirle sus números. Eso está programado. Y para los que le dicen la verdad, para bajar, para esconder las publicaciones. Esto está programado, mi querido José Antonio. Entonces, ellos venden las narrativas. Por el lado de la izquierda, por el lado de la derecha. ¿Se enterarán? No se enterarán, es otro problema. Pero esas falsas narrativas se venden a la gente a diario en los noticieros. Si no, no tienen publicidad del Estado, pues, ¿y cómo sobreviven? Sí. ¿No? El 99,9% de los medios de comunicación está controlado por el sionismo. ¿Quién dice, por ejemplo, algo sobre la propiedad de medios de comunicación que tiene Álvaro García Linera? ¿ATV no es importante en el espectro de los medios de comunicación? ¿El Nuevo Día, La Razón, no es importante? ¿Saben a quién le pertenece? A Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, toda esa mafia. ¿Saben a quién le pertenecen Los Tiempos y El Deber? A Juan Valdivia. Es el testaferro de Evo Morales, Álvaro García Linera y Juan Ramón Quintana, de Carlos Romero. ¿Saben a quién le pertenece el Grupo Monasterios?
el deber y todo aquello. Aquellos que el Estado, Evo Morales, les ha comprado la tierra, una tierra que estaba concesionada o en comodato con un objetivo, trabajarla. Pero cuando vino la Jindal con una empresa supuesta hindú que tenía $10,000 en su cartera, ya, y resulta cualquier boliviano se podía haber comprado, y resulta que estaba Soros. Entonces, como necesitaban en el contrato que se les entreguen enormes cantidades de tierra para generar carbón, ahí estaban las tierras de monasterios. Esas tierras en comodato, no en propiedad. Y se las han comprado. El Estado ha comprado sus propias tierras. Entonces, esta es la realidad que los bolivianos debemos conocer. Esta es la realidad que cualquier gobierno idóneo, honrado, que le responda al ciudadano, tiene que auditar. Desde los procesos en la justicia, en el INRA, hasta el derecho propietario de la tierra. El INRA no entra al chapare. Ellos están haciendo gala, que los terratenientes de no sé qué y no sé cuál. El propio Evo está pagando este tipo de bots y toda esa historia. Pero al otro lado, ese infeliz es dueño de todo el chapare. Y el que se opone a él está muerto. Entonces, esa es la cruda realidad. Y no me vas a venir a decir que el Gallo Junior es nuevito en la escena política. Él sabe de todas estas cosas. Él ha sido diputado, ha sido senador y también ha sido alcalde. Conoce toda esta hermenéutica. Por eso es la desesperación de querer llegar al poder para hincar la uña a los recursos de los bolivianos. Y no solamente eso, sino que todo su entorno, Marianela, al momento, ¿no es cierto? En algún momento, cuando ha sido gobierno hace años atrás con su padre, bueno, pues han estado ligados al narcotráfico. Y ahora... y a corrupción, y apropiación de tierras, se han repartido tierras, habían políticos en el MNR, en el MIR, que se encargaban de eso, de repartirse tierras gratuitas, cuando al ciudadano que no está vinculado al poder, tiene que ahorrar o tiene que prestarse de un banco, pagar el triple, porque obviamente la banca es buitre, en la letra menuda te hacen pagar 3 veces más el precio del lote, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que volver? Nosotros tenemos que volvernos autosuficientes. Tenemos que empujar para que sí se respalde aquel campesino que produzca la tierra, alimentos para los bolivianos, no soya con pesticidas, con herbicidas, con plaguicidas, dependiente de la Monsanto, para que salga todo ese dinero, se convierta en dólares en el exterior y no vuelva nunca a Bolivia. Con gente que se beneficia de las quiebras de los bancos, de los préstamos, y son parte de ese sistema financiero buitre manejado a su vez por el sionismo. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Las reservas federales no maneja Trump. ¿Quién maneja? Los sionistas. ¿Quién es presidente de las reservas federales de la FED en Estados Unidos? Un judío, un sionista. Entonces, esa realidad es la que tenemos que comenzar a ver los bolivianos. Primero, pensar en nuestra seguridad alimentaria. Que eso, imagínate, no aguantamos un bloqueo. Cuando José Antonio debería tener hasta sus tomates en sus macetas. ¿O qué te gusta comer con plaguicidas, herbicidas, soya que te hace daño? Hasta el aceite de soya es veneno. Cuando lo escuché decir a tu invitado que decía, ay, Coca-Cola se está yendo, ojalá se vaya, porque lo que vende es veneno, que mata. Ojalá se vaya, porque lo que hace es robar el agua, teñirla, azucararla con edulcorante de maíz y venderle a toda la manada que está estupidizada y que trabaja como bestia para ahorrar y después cae enfermo y tiene que toda su riqueza, todo lo que ha ahorrado, todos sus ahorros se van en una pasada de hospital. De ese sistema podrido que no te vende salud, te vende enfermedad. Eso es lo que te vende. Y esas 5 familias en el país que acaparan, ¿no es cierto?, gran cantidad de tierras en el país. No son 5 familias. O sea, yo te estoy mostrando un material que seguramente lo han lanzado en contra de esas familias, ¿ya?
Pero hay que mirar que también hay al otro lado, ¿no? Tú vas a encontrar grandes terratenientes en La Paz, en el Alto, en Río Abajo, en el oriente boliviano, son dueños, pero prácticamente de una vez Oruro, dos veces el Alto. Esa es la dimensión de las propiedades que tienen, ¿ya? Y no estamos hablando aquí de corrientes ideológicas, porque ya, por favor, ya dejen de hablar de eso. La izquierda, derecha, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, estos mismos han implementado todo. ¿Quiénes? Los que manejan los bancos. ¿Qué se llama? La cabecilla, Rothschild. Rothschild te ha criado un cuervo que se llama Carlos Marx. Con eso, su objetivo era liquidar a los zares de Rusia. Desde aquel momento de la liquidación de Rusia, se conforma la unidad de repúblicas soviéticas, ¿sí? Bajo el poder de estos, que son los que han financiado guerras. ¿Para qué sirven las guerras? Para hacer limpieza étnica. ¿Para qué sirven los conflictos? Para que se maten entre negros. Tenemos que hacerle entender a cada boliviano que todos los nacidos en Bolivia, no en España, no en Argentina, los nacidos en Bolivia, tenemos que unirnos para resguardar nuestro patrimonio. Si tenemos que venderle algo a alguien, ya sea turismo, ya sea productos del agro boliviano, ya sean minerales, petróleo, gas, lo tenemos que hacer bajo condiciones estrictamente legales y de beneficios. No que vengan y sobornen a un desgraciado en el gobierno y permitan que saquen todo lo que les da la gana, como está ocurriendo en San Cristóbal. En San Cristóbal han implementado no un tren bala, un tren veloz, altamente blindado. Esos tanques que tú ves, nadie los puede tocar. Salen de San Cristóbal, tienen resguardo de las Fuerzas Armadas, tienen su propio aeropuerto, nadie se puede aproximar a 10 kilómetros de San Cristóbal, ¿ya? Nadie sin autorización. Y mira tú, cantidades impresionantes de minerales y de todo lo que les da la gana sale de Bolivia. Y este delincuente de Soros ya ha saltado a Tacobamba. Lo ha hecho socio como lo hicieron los Rothschild con Simón Iturri Patiño para robarnos desde Gran Bretaña. Lo mismo lo ha hecho socio al Navarro en Tacobamba. ¿Por qué? Porque hacen este tipo de holdings hasta con ONGs. Entonces, esta empresita le venden 10 pesos a esta otra empresita, que esta a su vez ya no venden 10 pesos a la verdadera transnacional. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los tipos de rateríos se han implementado en este país. Y lo mismo, han conformado cooperativas mineras con alcohólicos que no saben ni dónde están parados, su cerebro está chamuscado con el alcohol de quemar, porque farrean con eso, les dice artilleros, ya. 10 de esos que no tienen una moneda en su bolsillo son dueños de una cooperativa. Les dicen pesca, pesca, pesca y corren a dinamitar La Paz, a quemar los Pumacatari, a hacer lo que les da la gana. Ese es el nivel de imbecilidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hacen esto de conformar cooperativas de esa forma, evitan fichas ambientales, evitan niveles, pagar la contaminación y el destrozo que dejan, ¿ya? Porque obviamente el mercurio te está destruyendo la vida, te está destruyendo la tierra, ha generado cáncer en el área rural que jamás van a estar en las estadísticas. Nadie te va a decir que el cáncer por el acullico ya ha crecido en tales proporciones. Tratan de mimetizar, tratan de esconder. Lo propio los efectos del mercurio que han cundido todos los ríos de Bolivia. Lo propio los efectos del narcotráfico, porque para macerar la coca se necesitan una cantidad enorme de químicos provenientes del petróleo. ¿Te das cuenta? Entonces,
¿Con qué se procesa? ¿Con qué pisan? Con diésel, con querosén, con gasolina, con todo eso, y para un proceso y para el otro de cristalización. Y esos desechos van a los ríos. Y esos ríos están matando gente porque un gran porcentaje de nuestra población ya consume el agua de los ríos porque no tiene agua potable en sus casas. Y no es el hecho de que tomes el agua necesariamente. La piel, que es el órgano más grande del cuerpo, absorbe todo. ¿O no se dan cuenta que estos delincuentes que mediante ONGs te financian el cuidado del medio ambiente son los autores de los plásticos? Nosotros respiramos plástico, tragamos plástico y somos tan imbéciles que encima forramos con bolsitas de plástico nuestra comida caliente o en plastoformo, o estamos tomando café. Los más vivos, los más despiertos, los más inteligentes ingenieros están tragando comida en plástico. ¿Y sabes qué significa eso? Una disrupción hormonal de proporciones. Que eso, si no te lleva al cajón, por lo menos te permite una agonía desastrosa. Porque obviamente tenemos que luchar para vivir saludables, para no ser una carga para nadie. No es que quieras ser joven toda la vida, sino que obviamente tienes que luchar para no estar en una silla de ruedas y convertirte en la carga de tus familiares. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Pero te hablan de medio ambiente, ¿no? Cuando ellos nos han metido la baquelita, nos han metido los plásticos. Solo entre Coca-Cola y Nestlé tiran 12 millones de toneladas de plástico. Y eso, ¿sabes? Está hasta en los bosques. Cuando tú dices estoy respirando aire puro, no, estás respirando nanopartículas de plásticos. Cuando te mueren y te hacen una autopsia, te sacan 5 tarjetas de crédito de tu cerebro. Aparte de toda la disrupción que hay en tu sistema por el consumo de plástico. ¿O no me vas a negar que compran pollo en plastoformo? Y eso ya ha impregnado toda la comida caliente. Incluso en las botellas de agua. Te roban el agua acá, te la embotellan y te la venden. Qué bonito, ¿no? Qué gran negocio, qué grandes industrias. ¿Somos estúpidos? El agua es el tesoro más preciado. Y ahora vienen por los acuíferos, vienen por todo aquello, vienen por la tierra. Y lo que hacen y han hecho en todos los países son limpiezas étnicas, aprovechándose de la ignorancia y la candidez de sus ciudadanos. Esto es lo que está ocurriendo. Después del plástico, todos los medicamentos de las Big Pharma, que le pertenecen a Rockefeller, el que ha desprestigiado la medicina herbolaria, la ha hecho ver hasta como brujería. Hipócrates y Galeno eran herbolarios, ¿no? Hierbas, manzanillas. Ellos han copiado los principios activos de productos que no podían patentar y obviamente los han convertido del petróleo, esos principios activos, para que simplemente te entretenga tu cuerpo, adormezca y te liquide otras funciones, ¿no? Entonces, si queremos vivir sanos, si queremos cambiar esta situación, tenemos que comenzar a hacer lo que se requiere. Y lo primero, obviamente, es alimentación, salud, ¿no? La seguridad alimentaria, ¿ya? ¿Y eso cómo se hace? No lo hace José Antonio, porque no siembra tomates para vender, ¿no? No, para nada. Esas tierras, esa mini propiedad que está blindada para que la banca buitre no le eche mano, porque hay quienes dicen, pero imagínate, no van a tener opciones esos campesinos a ir a un crédito para comprarse un tractor o una cosechadora. Claro, pero ahí tiene que intervenir el Estado. Sí, o no es Estados Unidos, el propio Estados Unidos, que durante años ha subvencionado todo el agro con 18,000 millones de dólares por año a todo el sistema agrícola. ¿Para qué? Para que no falte comidita. ¿Sí? Acá no te van a decir eso. Acá permiten el contrabando,
no controlan los alimentos, hay productos que la gente, con los que la gente se envenena a diario, todos los productos procesados son basura que no debería venderse a un ser humano, empezando por las mayonesas, que son aceite vegetal, que no tendrías que ponerle ni a tu carro. El aceite vegetal que consumimos, el aceite de soya, de lino, es basura. Y la gente sigue consumiendo cuando tiene manteca de cerdo para consumir. Una manteca que jamás se va a convertir en colesterol alto, como te dicen, o en triglicéridos. Lo que se convierte en triglicéridos son esos aceites que son altamente nocivos. Entonces, es importante que nosotros promovamos esa situación y no meterlos al mismo embudo a los campesinos. Hay gente que trabaja su tierra, ¿ya? ¿O de dónde salen pepinos, lechugas? ¿De dónde sale todo eso? Es de trabajo. Trabajo solitario, abandonado por el Estado, abusado por los sindicatos, abusado por estos delincuentes transportistas. Si no me da la gana, no llevo tus lechugas, listo, se pudren. ¿Y qué tiene que hacer? Someterse. ¿Sí? Entonces tiene que haber una subvención para ese agro, que es importante. Y no la subvención a los combustibles. ¿A quiénes financian? Uno, al narcotráfico, que usa como materia prima la gasolina, el diésel, no solo para el transporte, sino para el procesamiento. Para la minería, para mover esas sus grandes dragas con las que están contaminando nuestros ríos, las transnacionales disfrazadas de cooperativas, ¿sí? Esas utilizan la subvención, porque a los primeros que les dan, ¿sabes? Al agro, para el diésel, para toda la mecanización del agro a gran escala, que no le sirve a Bolivia. Porque cuando va un cargamento de soya de Bolivia, yo les pregunto, a ver, vean si el retorno del dinero ha vuelto. ¿Qué ha sido la escasez de dólares y todo eso? Amén de todo lo que ha representado la corrupción de estos delincuentes. Dime tú, ¿cuántos años está robando Samuel Doria Medina? ¿Cuántos años? Mira, con toda su cúpula. ¿Cuántos años está robando Tuto Quiroga? Con su carita de yo no fui, fue Tete. ¿Ah? Con toda su cúpula. ¿Cuántos años está robando Evo Morales? Que no ha pagado por 1 metro de tierra, ese sinvergüenza que se ha adueñado de todo el Chapare. Y que además recibe paga millonaria, no solo de Marced, que pagaba casi $350,000 para protección, ¿sí? La gente del BRAEN, del Comando PCC, de las mafias italianas, están afincadas en el Chapare. Y obviamente son las que financian campañas, son las que financian movilizaciones, a ver, pónganse a razonar un poquito. La gente, a ver, un campesino del Alto, que vive en una comunidad alejada, corriendo va a ir a bloquear, sin comida, sin tener medios, sin tener condiciones, ¿va a ir a bloquear? Diga. Un citadino que tiene mayores condiciones, ¿lo harían? Obviamente todo esto está financiado. Hay gente que dice, no, yo salgo sin financiamiento. Se han capturado gente 300 bolivianos por día. 300 a 500 bolivianos por día están pagando precisamente por ir. Pero lo peor es que pagan a los sindicateros, a las cúpulas de los sindicatos, porque hay gente que también está obligada, ¿ya? A esos que obligan a marchar, por ejemplo, en Sencata, Guayani, Sacaba, Cofadena, han obligado a marchar. ¿Y qué han hecho? O sea, Quintana, en sus alocuciones que lo han grabado, ¿qué decía? No hay que disparar a la otra gente porque los van a usar de bandera. ¿A quién tenían que disparar? A su gente. Y esta es la alta escuela de Cuba y esta es la alta escuela de Venezuela. ¿Por qué? Porque obviamente en el Puente Llaguno, ¿has visto? Viene la marcha y ¿a quién le disparan? A la gente
que Chávez movilizaba los movimientos bolivarianos. A eso les disparaba. ¿Para qué? Para usar como bandera, para comenzar a detener gente, para hacer procesos, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, acá, ¿qué estamos haciendo? El gobierno, obviamente, tenía 1000 mecanismos y tenía el permiso de la Constitución para poder intervenir. No lo ha hecho, porque son cómplices. Sí. Se ha tomado su tiempo para abrogar una ley. Se ha tomado su tiempo para aprobar otra. Y ahora se tomará su tiempo para ejecutar. Porque, Marianela, a ver, independientemente de esto, los intereses entrecruzados, diga usted. Independientemente de la ley de excepción, mira, hace unos 25 días atrás, bueno, pues un tribunal constitucional ha emanado, ¿no?, una acción popular en el cual ordenaba a Rodrigo Paz, al ministro de Gobierno, al ministro de Defensa, desbloquear las carreteras. No necesitaba la ley, pero tampoco lo ha hecho, ¿verdad? Claro. El tema acá es que son cómplices. Uh-huh. O sea, el ciudadano va a llegar a tal nivel de agotamiento, reitero, que ya llévense el litio, llévense esto, ya suban los precios, ya. Pero quiero los regalo. Eso es lo que han hecho en la guerra del gas, eso es lo que han hecho con el estaño, la guerra federal previa y post. O sea, y la gente no sabía si estaba guerreando por cambiar la ¿qué se llama? La sede de gobierno a Sucre, si estaba luchando por una nueva constitución, si, no sabía, ¿no? O sea, pero pelear. Y acá pueden tener algo más claras las cosas en torno a lo que se juega, pero no hay una uniformidad, ¿verdad? Porque acá son intereses entrecruzados. Y están, reitero, el gobierno, toda la mafia política, toda, sin excepción, ¿ya? Está el narcotráfico, las transnacionales y las ONGs. Así de claro. Obviamente nos tienen que seguir dando créditos, ¿no?, obligados para continuar estrangulándonos. Porque cuando no puedes pagar, te dicen default, listo, entonces tienes que entregame esto, entregame el otro y listo. Y toda nuestra historia está siendo conducida de esa forma porque lamentablemente el tema de educación ha sido cooptado totalmente, tanto en universidades, y si no, pregúntale a la mujer de Juan Ramón Quintana, otra mafiosa que opera desde las sombras, pero que hace gran daño al país, ¿no?, con la ONG Resdal. Lo mismo puedes decir de cuánta ONG está metida aquí, lo han mentalizado al Maicu, han distorsionado la mente de toditos, de todos, porque esos obviamente operan con un solo objetivo, y es el atraco a Bolivia. Y yo te digo, hasta en el tema de los trenes, es un transporte masivo, un transporte de carga espectacular. ¿Quién no quisiera viajar en tren a La Paz, a Oruro, a Potosí, a donde quieras? Hasta una belleza, ¿sí? Pero no. Como las transnacionales te tenían que vender repuestos, entonces chao trenes. Como las transnacionales te tenían que vender camiones, te tenían que vender combustible, te tenían que vender llantas, chao. Entonces, si la gente no se da cuenta, ¿qué va a hacer? Yo estoy... ya voy a cumplir 30 años en la televisión advirtiendo sobre cada cosa. Un infeliz había dicho que me he vendido al tuto. Ese ya es una desubicación, pero llevada al extremo, ¿no? Porque obviamente, primero, yo amo Bolivia. Segundo, detesto a toda esa mafia política sinvergüenza que se ha aprovechado y que además abanica su riqueza como si fuera bien habida. A mí me daría vergüenza gastarme el dinero de los bolivianos. Me daría vergüenza. Pero estos no, hacen gala de su riqueza. Uh-huh.
Cuando sabemos que lo que han hecho es robarle a los bolivianos, robarle el futuro, robarle el presente, le han robado todo a los bolivianos, prestándose a vivir de sobornos de esas transnacionales que son las que en definitiva mandan en Bolivia, porque Don Gallo no define ni el color de la cresta que va a lucir en el día. Así es de claro, ¿ya? Por eso los han mandado a estudiar al Tuto a Texas, a este otro lo han mandado a estudiar a Lovaina, o sea, los han agarrado de la cola. Estudiar la historia de cada político, si no está vinculada a las transnacionales. A ver, dime, ¿con qué dinero? Además que viven los últimos a pasar unos cursos siguen viviendo de la política nacional, Gran ¿no? Bretaña. ¿Qué? Y siguen viviendo del erario nacional, robándole al país. ¿Cuántos años? Sí. ¿Cuántos años Si ya? nosotros no reaccionamos, como ciudadanos tenemos que obligar a este asqueroso Estado, a estos diputados delincuentes, que aprueben una ley para subvencionar al agro, al que alimenta al boliviano, pero bajo estrictas restricciones, de que en verdad sean cooperativas, sean kibbutz, lo que se llamen, ¿ya? Ciudadelas que produzcan papa, que produzcan trigo, que produzcan frutas en toda Bolivia. Porque ¿qué tenemos que garantizar? Un bloqueo no aguantamos. Hoy día el tomate te están vendiendo ¿a cuánto? Lo que costaba 160 la caja de tomate, hoy te están vendiendo a 450. En Cochabamba, teóricamente, el granero de Bolivia. Otrora. Sí. ¿No? Sí, aquí están cambiando un chicolac por un terreno en Lajastambo. Así estamos, Marianela. Bueno, Marianela, ha sido un placer. Un abrazo grande. Yo le pido a la gente que reflexione que este tipo de programas no necesitan creer en lo que decimos, investiguen, indaguen, razonen y apoyen, por favor, apoyen, porque estamos trabajando años en soledad y hemos sido víctimas de todo, de arremetidas de todo tipo y de todos los gobiernos. Entonces, les pido, por favor, difundan. No nos interesa lucrar, porque ni siquiera ya nos monetiza YouTube, nos ha quitado la monetización. Facebook nunca nos ha aceptado monetizar, pese a que nos meten 6, 7 propagandas en cada video. ¿Ya? Pero otros que no tienen ni propaganda, de pronto sus números se les disparan y la gente se la cree, ¿no? Así que un abrazo grande a todos. También. Y sus cuentas de banco también se disparan. Claro, sí. Gracias, Marianela. Abrazo grande a todos y compartan.